à tous, merci. Je vais parler en anglais. I'm going to speak in English because I come from south of France, you know. Je viens du sud de la France. Voy a hablar en inglés, pero vengo de la parte sur de Francia. Et au sud, on a un accent très fort. We have a very strong accent. Y tenemos un acento muy fuerte en el sur de Francia. So you won't understand my French, Entonces right? no van a entender mi francés, a lo mejor vamos a ver cómo nos va con el inglés. I'm going to I'm going to begin Voy a empezar by three images. Utilizando tres imágenes. The first one El primero de ellos was a trip that I fue un made viaje que hice Iran, Tehran. en Teherán, Irán. I was in Estaba a street, en una calle, a very long street, una calle muy larga that goes to que va desde Imam Khomeini Square. de la Plaza Imán, Imam Khomeini. el Imán Khomeini, me imagino. And there is this street, very Y hay long street, esta calle muy larga, como and digo, a lot of shops. y hay un sinnúmero de tiendas por esta You calle. know that in Iran, Saben movies que are forbidden, están prohibidos las películas en Irán. music is forbidden. La música también está prohibida. You know, music, you don't listen music. It's O sea, not no se permite escuchar música. But on this very long street, En esta calle tan larga you had shops, and all the había shops tiendas y had todas las tiendas GTA 4 tenían GTA 4 on sale. en venta. GTA 4, you know, it's Como video ustedes games. saben, son juegos de video. And a little bit further, you had Y un poquito más a small adelante cafe, tenían un café pequeño, kind of authorized, semi-autorizado, digamos, with Wi-Fi con wifi and cheesecake, y cheesecake, and even Y hasta a rock band. una banda de música de rock. It's totally forbidden to play rock, but Y pues obviamente that está day prohibido in this tocar el rock, café, pero ese día en este this café, street where they were en esta selling, calle donde estaban GTA 4 everywhere, vendiendo videojuegos por todos the lados, group was doing some rehearsal of rock music. estaban haciendo Was Bob Dylan, I think, Bob Dylan, Blowing in the Wind. Blowing in the Wind, creo que era la canción que estaban tocando. Imagine by John Lennon. Imagine de John Lennon, What's Going On by Marvin Gaye. What's Going On, Marvin Gaye. I remember these songs, but Y some me acuerdo others de algunas, were also, pero no they were todas. rehearsing other songs. Pero estaban tocando otras canciones. And then two girls were Entonces there, estaban dos muchachas ahí of course, with headscarf, con su vestimenta típica de Irán. and they were watching on YouTube, Estaban viendo algo en YouTube which is of course forbidden que, as well. que también está prohibido But you have some ways, you know, Pero that hay to formas basically use de utilizar some technical unas aplicaciones técnicas para bloquear los candados, para romper los candados. And they were watching Y estaban viendo Telephone, which was a video by Telephone. Lady Gaga. Teléfono de Lady Gaga. So I was Entonces, in Iran. estaban en Irán, yo estaba en Irán, GTA 4, the music videojuego, in the cafe, la música en and el Lady café Gaga. y Lady Gaga. So even in Tehran, Entonces, in the aun cuando en place, Teherán, probably donde está todo esto prohibido, as far as you can imagine from the US culture, de lo más lejos de la cultura you have the same americana, video games that tienes everywhere los in the world. mismos videojuegos que existen en el resto del mundo, The same kind of songs las mismas canciones and the same video on telephone by Lady y, Gaga on y YouTube. los mismos videos de YouTube, ¿no? So when I was Entonces there and estaba yo ahí I've seen these images, y veo estas imágenes I asked myself, y me hice una pregunta, is it good or ¿esto bad? es bueno o malo? And both. It's good in a way. Y eso es ambos, de cierta manera es bueno, Even in Iran, y we aun were cuando en able Irán to listen es posible que escuches this music and a esta, a video by a a woman esta música about women. de una mujer acerca de mujeres, And at the same time, y al you mismo can say it's tiempo bad because puedes decir es even malo there, porque they are the aún same ahí kind
of content, Es el mismo contenido, es el mismo proyecto, of culture. es el mismo tipo de cultura. Second image now. Entonces, la segunda imagen I was de in las que quiero hablar. Washington D.C. Estaba en Washington, D.C. and I met a guy conocí named una persona- Jack Valenti. Jack Valenti. Jack Valenti, Jack Valenti and he's dead now, but ya when falleció, I met him, pero cuando lo he conocí, was still a very famous era, US una persona muy famosa en, figure for en los Estados Unidos, movie industry. dentro de la industria cinematográfica. He was the president of the MPAA, Era presidente del MPAA, Motion Picture Association of America, Motion Picture Association of America, which is basically the que lobby básicamente que es of the studios, el cuerpo de los estudios, es el the representante de los Hollywood estudios, movie studios. de los estudios en Hollywood. As you know, the movies are like big market Entonces conglomerates son conglomerados But de un mercado enorme. on the non-profit sector. Entonces él representaba más bien el sector no lucrativo de la industria, Doing lobbying haciendo cabildeo in favor of the movie industry. a favor de la industria cinematográfica His en office Washington. Y su oficina was in Washington, estaba D.C., as I said. en Washington, D.C., very close to K Street. muy cerca de la calle K. K Street is Y the la calle lobbying K street in es DC. la calle del cabildeo en Washington. When I met him, he was Cuando already lo conocí, very old, ya era un hombre maduro, 90 years old, something. alrededor de 90 años. And he was Y basically, básicamente you know, he had the time and we spoke for a long time. tenía and mucho he had a tiempo, photograph platicamos mucho very tiempo close, y tenía to his una office. foto muy cerca de su oficina. And the photograph Y la foto basically básicamente was an old one, and actually era a very famous una foto muy famosa pero muy one. antigua. And he put his finger like Y that lo and he said, puso en el "Oh, dedo. you see? Ah, This ¿ves? is me Ese soy yo on the photograph." en la foto. The photograph was La foto November 22nd, fue tomada en el 26 de noviembre 1963. de 1963. You know probably the day. The Ya day was están reconociendo la fecha, when ¿no? President Fue la Kennedy fecha en was, que asesinaron al presidente assassinated. Kennedy en Dallas. Jack Valenti, Jack was Valenti in the plane Estaba en el avión the same day, the very same day. el mismo And the día photograph is y la basically fotografía es básicamente... new President Johnson, who Jack Valenti estaba en el equipo de the Lyndon plane, Johnson en when he el put avión his hand like that and Cuando he became levanta la mano president of the US. y In the tomó plane. el Just juramento behind del presidente de los Estados Unidos him, there is en el avión the dead body of President y Kennedy. atrás de él estaba el cuerpo de Kennedy. If I give you all these details, it's Sí, les because doy todos estos this guy, Jack detalles. Valenti, became Jack that very Valenti, day ese mismo día, the special advisor of President Johnson. se convirtió en In asesor 1963. especial de Johnson en el 63. And a few years after Y that, unos años he became después the de head of eso, the Motion Pictures Association of llegó America. a ser el presidente de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, basically que sí, the básicamente lobby of the significa movie que el cabildeo de la industry industria in en the Estados Unidos got as their president obtuvieron como the su former presidente special advisor, este of consejero especial de Lyndon Johnson, which means lo cual that the movie significa industry que la industria is not cinematográfica separate in no many está aspects separada en muchos aspectos from the power, from de the government, del from gobierno, the White House, from del poder, de la the Casa Congress, Blanca, del and Congreso, etc. And the day Y where I met Jack Valenti, el día que conocí a Jack actually Valenti, he was at that time de hecho fue- kind of famous figure, but not ya really era una figura hands-on, famosa, pero ya no working day to ya no day estaba muy on the activo operation. trabajando el día a día en la operación de la His asociación. successor Su sucesor was Dan Glickman. Has Dan been Glickman. Ha sido Dan Glickman y es el actual presidente. And Dan Glickman Dan Glickman was fue a congressman from Kansas. en esa before época fue becoming diputado de Kansas him also the ah, president of the MPAA. y antes de ser presidente de Motion Picture Association of America. So Dan Glickman was a congressman from Kansas, Entonces él era un diputado de Kansas and he became y llegó a ser he was in charge as a congressman of the defense como subcommittee. diputado, so estuvo el very encargado del linked to security subcomité and defense. a la seguridad y defensa And he nacional became a minister y llegó a of ser- agriculture. llegó a ser ministro de la So agricultura. after Dan Valenti was a Entonces- special advisor of President Johnson,
Glickman Entonces was Glickman Minister of Agriculture. fue ministro de Agricultura en el mandato de Bill Clinton. Entonces, cuando yo lo conocí, estuvimos bromeando, es un tipo muy gracioso. Entonces yo le dije, ¿sabes qué, Dan? Probablemente estás equivocado. No estás en la chamba que deberías de tener. Hay un error en tu posición. Estabas encargado de la agricultura. Y ahora, ¿qué estás haciendo aquí en la industria del cine? Que pues, es otra cultura. Entonces, algo no me cuadra. Esta chamba como que no es para ti. Glickman, and actually I was doing an interview for the radio, so we estaba have all that in the estaba haciendo una entrevista en el radio y capturé todo eso en cinta, en audio. I'm not wrong. You're wrong, Frederick. Y me dijo, ¿sabes qué? El que está equivocado eres tú, Frederick, no yo. Porque before I was growing antes corn, and now I sell it. Why? Because popcorn is the key yo antes part vendía maíz, pero ahora la vendo yo y el maíz es parte fundamental de la industria cinematográfica en Estados Unidos. Entonces el chiste es gracioso. Pero a la vez, no soy americano, soy francés. Y él es el encargado del maíz y la cultura, y luego ser el encargado de las películas y la cultura de las películas. Y tiene algo que ver con la industria de Estados Unidos en cuanto a la cultura. Last images here in Mexico City. La última imagen fue en el país, en México. You know, in France we don't do the difference between Mexico as a country. En Francia no diferenciamos al país y a la ciudad, porque no queremos agregar la ciudad. Ciudad y es demasiado inglés. Entonces realmente no sabemos si es el país o la ciudad. Sin embargo, estaba en el DF y conocí a un tipo, Jaime Campos Vázquez, un tipo muy amable, muy agradable. He was from Peru, I think. Creo que si mal no recuerdo era peruano, o es peruano. He didn't speak English, no hablaba inglés, pero muy simpático. Elegantísimo as well. Muy elegante también. And the guy told me, you know, y él me dijo, before I was in the Secret Service, and now antes de estar en la Secretaría, Mexico. Y ahora soy el equivalente al líder del MPAA de México, encargado de luchar contra el crimen. I mean, the crime was basically downloading music a los crímenes que se refería más bien a la descarga de películas ilegales y música ilegal en el internet, no del narcotráfico como hay en Monterrey. Entonces básicamente este tipo ahora está a cargo de la lucha en favor de las películas de Estados Unidos y la industria de la música de Estados Unidos. Está ayudando en la lucha de descargas ilegales. Entonces, básicamente, quería introducir rápidamente estas tres imágenes para mostrarles cómo, primeramente, puede ser un tema de mucha diversión, muy divertido. En segundo término, es una situación muy extraña que trata de la cultura en general del mundo y la influencia de Estados Unidos, como aún en países distantes como Irán puedes encontrar el mismo tipo de contenido y productos, y cómo aún cuando piensas en películas y videojuegos y música, etc., puede ser un tema neutro a lo mejor,
está muy ligada a la política, a la industria, y para los Estados Unidos está muy ligado al gobierno central de los Estados Unidos. Después de estas tres imágenes, voy a entrar más en materia. Y les voy a dar rápidamente, tenemos nada más una hora, para darle algunas conclusiones, una hipótesis de mi trabajo. Tengo mi doctorado en este tema, y también trato de corregir de este aparato. No sé cómo funciona realmente, pero vamos a ver. Creo que está bien. Ahora sí ya está funcionando bien. Perdón. Entonces básicamente les voy a dar unas conclusiones, una hipótesis de las investigaciones que estoy haciendo, y desde luego es como una especie de sinopsis, y no dispongo del tiempo, entonces es una condensación del tema. Es una síntesis muy rápida de lo que escribo actualmente. Entonces, primeramente, la conclusión clave que quisiera introducir hoy es básicamente lo que la globalización, los efectos de la globalización en la cultura. Frecuentemente, y les daré ejemplos en Irán, frecuentemente pensamos actualmente que la globalización es algo uniforme por todos lados, y por todas partes en el mundo consumimos el mismo producto, y sabemos y conocemos las mismas superestrellas y tenemos la misma información. Y es cierto por una parte, y eso es lo que llamo la cultura mainstream, de corriente abierta. Y en Irán está el mismo tipo de contenido. Pero esta es una cultura muy superficial, es un elemento muy de la cultura, pues. En muchos otros aspectos, la cultura de la gente en todas partes es de carácter nacional e incluso local. Si hablamos de la música, por ejemplo, desde luego, Jay-Z, Lil Wayne, y lo que sea, Eminem, Kanye West, Usher y otros artistas que conocen. Y es cierto que básicamente en el mundo los conoce. Pero cuando ves los números y lo que se escucha aquí en México, por ejemplo, y lo que escuchan los residentes en Brasil, en Colombia y en Argentina, para quedarnos en América Latina, vas a ver que la cultura internacional es una parte muy pequeña de lo que se escucha. Enormemente la música, la industria de la música es muy local. A veces es americana, corporaciones grandes de Estados Unidos, pero aún siendo así, no necesariamente venden música americana. Si van al Japón, por ejemplo, en donde Sony, que es una de las industrias o empresas de música principales, y es muy japonesa al mismo tiempo, ellos promueven K-pop y J-pop, que es la música popular de Japón, que es el J-pop. Y a lo mejor no haya diferencia para ti y para mí, pero es totalmente diferente al K-pop, que es la música de Corea del Sur. Y luego vas a Taiwán y tienes otro tipo de música, que es música taiwanesa y hablada en mandarín. Y muchas veces las canciones se traducen al chino, del mandarín al chino y viceversa.
In the Arab world, you will have en el mundo árabe some music tienes that is algo de made by música Rotana, for example, que the está hecho studio Rotana, NBC or some de other NBC, music corporation, otra corporación de música, and they might y be ellos a lo mejor Arabic, serán or sometimes Lebanese or Egyptian, libanés or o egipcia from Dubai or from o Saudi Arabia. de Dubái o Arabia And Saudita. all this music Pero toda esta música will be tendrá un matiz, very different than what you hear tiene un in matiz Mexico. totalmente diferente a lo que se escucha actualmente aquí en México. So for music, actually, the Entonces, music actualmente is very la música local in many aspects, es muy even though local en the muchos US aspectos, is very aun powerful. cuando los Estados Unidos es muy potente, muy And poderoso. you probably know that Y today, probablemente saben music industry que la is industria de la basically música three básicamente large major studios. tiene tres compañías principales: Universal Universal, Sony y Warner. EMI was a key one player, EMI, but EMI has been bought y by EMI ya Universal. fue comprado por Universal Studios. If you look at the Si origin, ven nationality la nacionalidad y of los these orígenes three studios, de estos tres you estudios, will see that the verán first que one, el primero the fue biggest one, el más is grande, actually, I'm sorry to say de that, hecho French. es francés. Universal. Universal, It's, part of Vivendi Group, which is a French. parte del grupo Vivendi, que es un grupo The francés. second one, El segundo, second biggest one is el Sony, segundo más Columbia, grande es and as I Sony said before, y it's a Columbia Japanese Records y es japonés. one. So only one, Entonces Warner, the uno, smaller Warner, one, que el más pequeño de is los tres, es US, americano. a US major studio. So basically, even Entonces though básicamente, the music aun cuando looks very US la música you see that pareciera just one orientada of the hacia los three Estados Unidos, uno de los tres big, de los majors principales is es americano. from the US. Now if we go to another sector, Ahora si vamos a otro typically, sector, the books industry al libro de la industria de la impresión de libros. is also También vemos que with the same kind of big bestseller that you read tiene el everywhere in the mismo world. bestseller que ves en el mundo, en And todas quite partes del often mundo, they y are frecuentemente a vienen US de publisher. una For editora example, Random House. Random House de Estados Unidos, por ejemplo. But if you go to Pero si a van Mexico bookshop, a if una you tienda go de to libros en Prague México, to a bookshop, if you go to si vas, Tokyo in a bookshop, si vas you en will Praga see o en Tokio, that you have verán the same que big tienen las mismas las mismas bestsellers, the Da Vinci Code and all these things that you de know. Da Vinci Code y todo esto But que in the ustedes bookshop, conocen, pero en la tienda de The libros majority la of mayoría books de los will be libros actually serán Japanese books in Japan, de Mexican books in editoras Mexico, en Japón, editoras French books mexicanas in en France, México, or editoras books francesas en Francia, Czech in Prague. de Checoslovaquia en Praga, etc. So you have these mainstream Entonces bestsellers, tienen los but the bestsellers large part de of the mainstream, culture pero is la a enorme local one. parte de la cultura es local. And actually it's the same Y de with hecho, television. lo mismo sucede con la televisión. And I know I'm in Y a sé country que where you do estoy, telenovelas, so estoy I'm en un not país going de to las, explain you what de it is. las telenovelas, no vamos a In- abordar in ese France, tema. nobody- En Francia nobody know nadie anything about sabe Mexican nada television. de la televisión de México, Telenovelas. de las telenovelas y TV Azteca. us, Para nosotros we watch other kind of programs. vemos otro But tipo de here, programas, as you pero know, and aquí, it's como of ustedes course very saben, banal to say that, es muy banal it's very decirlo, influential. es muy Like tiene it de or mucha not, I'm influencia, a lo not mejor going to te gusta o discuss no. the quality No of voy a telenovelas, abordar la calidad de but las it is telenovelas, pero a sí key culture es in una this cultura country. clave en este país. And as you know, Y como telenovelas ustedes saben, from las telenovelas TV Globo, for example, de in TV Brazil, Global are en not the Brasil same no son than iguales the de las telenovelas from telenovelas here. de aquí. And it's also different in Y Colombia, también es it's diferente also en Colombia different from Argentina, y for en example, Argentina, por or ejemplo, from Venezuela, o de Venezuela. even though since Aun Chávez cuando there is no desde Chávez telenovelas ya no hay in telenovelas en Venezuela. And actually they are made Y in, de hecho in Miami now, son hechos because, ya they todos, are casi not todos able en to do Miami, that, porque no in pueden Caracas. grabar este tipo de programas en Caracas. But Pero basically, if you look at básicamente, television, si ven la everywhere in the world, televisión en television todas is partes very del mundo, es You go también to muy China local. and there is Vas a more la than China 3,000 y vas televisions. arriba And de they 3.000 mainly televisores give you programs which o televisoras are Chinese y programs. te dan programación Sometimes it can exclusivamente be china. formats that have been created Pudieran ser en formatos somewhere else, que in han the sido US creados en or otra parte, en even Estados Unidos sometimes in Latin America. o en América Rarely, Latina, but it's raramente, the pero case sí se ha sometimes. dado.
pero es un negocio que sigue siendo muy local. Todos nosotros conocemos CNN. With the tilde, Spanish one. Hay una CNN en español. You know some other programs, but in the world, en el mundo, actually are watching regularly. Poca gente está viendo CNN National. Tienen que ser locales, hablar de información local y hablar con gente local. Entonces la idea de que todo el mundo vea Desperate Housewives no es correcto, no es cierto. Sí es cierto que todo el mundo en muchos lugares sí puede ver algunos programas que son de los Estados Unidos, pero sigue siendo local, en un sector muy local. Entonces, de hecho, si vemos todos los sectores, veremos que básicamente es local, la cultura local en todas partes. Hay dos excepciones de lo que estoy diciendo ahorita. La primera excepción es, desde luego, en los videojuegos. Y en el mismo sector de la música, si ven en los videojuegos, por ejemplo, pueden ver que muchos de los productores de los juegos de videos no son orientados hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, los franceses son los número uno en producir videojuegos. Somos propietarios de Activision, Blizzard y Ubisoft. Y los japoneses son de los de Nintendo, como ustedes saben. Entonces, aun cuando Estados Unidos tiene un estudio muy grande ahí. La paradoja es que puedes ser dueño de una empresa, Activision, Blizzard, y los alemanes pueden ser dueños de Random House de libros, los japoneses pueden ser dueños de Sony, Columbia y Nintendo, pero no producen necesariamente productos, contenidos japoneses, holandeses, alemanes, chinos, japoneses. Puede ser del dueño de la empresa, pero no necesariamente van a decidir del contenido de lo que producen. En los años 50, por ejemplo, los académicos pensaban que si eres dueño de los medios de producción, podrás decidir o tener básicamente lo que sería el contenido. Y hoy no funciona así. Puede ser el dueño de una empresa, puede ser el dueño del estudio, la etiqueta principal, y producir únicamente videojuegos de Estados Unidos. Entonces la industria de los videojuegos es una excepción triste, porque casi en todas partes tienes lo mismo. Hay intentos de otros ejemplos que están tratando de romper esta tendencia, pero en general el mercado principal es Estados Unidos. Y lo que creo que es en un colegio como este, y para México y para quienes creen en el país y quieren hacer negocio en México, la industria cinematográfica es una excepción, especialmente aquí en el país. La industria cinematográfica actualmente, si ven las taquillas, está orientada hacia los Estados Unidos, definitivamente. En el 2012, el año pasado, 35 billones de dólares. 11 billones fue Estados Unidos y Canadá, y los 24 billones restantes de otros países. Entonces es un mercado global. En este mercado nadie puede competir con Estados Unidos, ni siquiera los chinos. Y aun cuando inyectan mucho dinero produciendo y tienen una industria fuerte de cinematografía, ni siquiera la India, que también es muy fuerte.
Y es cierto que si ven el número de gente que van a ver una película, hay más gente yendo películas de la India que de Estados Unidos. Pero eso es por los números. Y cuando ven los números y dónde se hacen los números o dónde vienen, y eso es principalmente de la India, algo en África, algo en Estados Unidos, pero cuando hablas con la gente a cargo de Reliance en la India, por ejemplo en Mumbai, básicamente son los encargados de la industria cinematográfica y te das cuenta y te sorprende y ves el número en el marco de Estados Unidos. Estamos incrementando la huella que tenemos ahí. Y la taquilla ya es más grande en la India. ¡Wow, qué bien! Y luego fui a los Estados Unidos de nuevo y vi los números y donde tienes éxito de la India en algún teatro, son algunos cines, es donde tienen una población india. Entonces los residentes, los indios no residentes que viven en Estados Unidos y van a ver Bollywood, pero no tienes ningún niño blanco de Texas o Kansas que van a ver películas de este tipo. Entonces, la única película más bien que es global, blockbuster, de tipo blockbuster, sigue siendo Estados Unidos. Hay otro actor que es la China, que ya comparte el 30% del mercado. Y nuevos multiplexos de 2 o 3 pantallas en China tienen en forma diaria. En la India es una nueva pantalla por día. Y aun cuando en México tienen cines abriéndose también cada semana. Y hay un programa y es una industria que se supone que es muy local también, porque todo el mundo quiere que se cuente esta historia, todo el mundo tiene su historia y todo el mundo puede relatar diferentes cosas, pero están viendo el mismo tipo de películas hechas en Estados Unidos. Básicamente en todas partes del mundo, exceptuando la India, donde la taquilla, el 10% es 10% nada más del 90% que existe. Y la República Checa, Japón, es más o menos 50 y 50. Y donde el 50% Estados Unidos y el otro 50% es local. Y en China, Avatar básicamente ha sido censurado. Y en la semana pasada, la nueva película de Tarantino fue prohibida. Y fue el mismo tiempo cuando se estrenó la película en la China. No necesariamente por razones políticas o por el contenido sexual, pero porque es cuando se supone que cuando debe de entrar el cine esté en el mercado, ya se dieron todo el trabajo de la censura con las autoridades, pero si deciden a último momento prohibirlo o censurarlo, es probablemente debido que fallaron o tienen miedo del éxito que pudiera tener de la película, que ya sería, tienen miedo de que afecte la taquilla en China. Entonces una reacción nacional en contra de la penetración o la entrada de los Estados Unidos en el mercado chino. En este tema, quiero darles otro tip, a lo mejor. En Francia creamos un impuesto, una especie de impuesto de venta del boleto para ir al cine. En cualquier parte de Francia pagas entre 10 y 12% de impuesto en cada boleto de cine. Sin importar la película, pagas el impuesto. Entonces conservamos el impuesto y es un sistema medio complicado. Y utilizamos ese impuesto para dárselos a los productores franceses.
Este no es censura, es una forma muy eficiente de ayudar a tu producción nacional. Y al final, si los niños en Francia van a ver películas estadounidenses, Avatar o Harry Potter, o sea, entre más vayan al cine, en la misma proporción obtenemos impuestos para el cine francés. ¿Por qué en un país como México? ¿Por qué no crean un sistema que va a ser, a lo mejor no va a ser el 50% del porcentaje de taquilla, a lo mejor no 30 o 40, pero si obtienen el 20 o 25% para la industria mexicana, creo que a lo mejor no va a ser un blockbuster, un bestseller que puedes ver en todo el mundo, pero sí puede ser algo que la gente de México sienta orgullo de tener, para poder tener un porcentaje de la taquilla en México. Es una cuestión de política, creo que es una cuestión de orgullo e identidad, y también creo que es una cuestión de negocios. Entonces podrían nutrir una red de talentos nuevos, ya sea actores, directores, productores, escritores, etc. Y a lo mejor poder tener otro tipo de talento que no sea el corriente que están produciendo telenovelas en Televisa. Ahora bien, ¿por qué los Estados Unidos como país puede crear una cultura tan fuerte en todas partes, desde videojuegos, películas, música, televisión, aun cuando, como dije antes, es parte de la cultura global? Quiero darles algunas respuestas rápidas, y sé que conocen algunas de ellas, pero les doy mi hipótesis. Primeramente, les voy a decir que los Estados Unidos es un país, y a lo mejor no sepan este dato, especialmente los franceses no sabrán esto. En Francia nosotros hacemos el arte y ellos se entretienen. Tenemos un Ministerio de Cultura y ellos tienen negocio y estudios. A lo mejor ganan el segmento del mercado, pero nosotros vamos a ganar por el lado del arte. Desde luego, no funciona así, y de hecho no ganamos nada ahorita, pero lo creemos, sin embargo. Y creemos básicamente que los Estados Unidos básicamente es Disney y algo de Tarantino, pero es cultura masiva. Y es cierto que ellos tienen mucho éxito en la cultura en masa. Pero quiero decir que no entiendo el modelo de Estados Unidos, de la cultura mainstream. Si fuera el caso, sería difícil de combatir el sistema americano. Pero es mucho más complicado que eso. Yo diría que trabajan en diferentes escalas al mismo tiempo. Utilizan la cultura masiva, pero utilizan el avant-garde y la cultura sofisticada. Si van a festivales de baile o nivel 1, intelectuales, Boeing en Francia, verán que la coreografía de la compañía para teatro y danza son de los Estados Unidos, pero ellos producen las cosas tipo Disney. Bill T. Jones, Charles Bronson, estaba queriendo Martha Graham, y etcétera. Ellos también tienen una cultura de alta calidad que pueden difundir al mundo.
Y luego también tienen la contracultura en la forma innovativa experimental, el tipo de anticultura. Y también tienen muy fuerte la cultura comunitaria. La cultura mexicana es muy fuerte y en comunidades latinas y Estados Unidos principalmente. Donde vas en el mundo hablando de los árabes o los niños negros, van a ver cómo están directamente conectados, a la cultura negra de los Estados Unidos. Tienes el mainstream, el cutting edge, el avant-garde, etc. Tienes la cultura comunitaria, que también es, por ejemplo, la cultura de la mujer. En todas partes donde vemos derechos de la mujer y derechos de los gays, el modelo es de Estados Unidos para mucha gente, pero si vas al mundo gay en Alemania o en España, ven cómo está orientado hacia la cultura de Estados Unidos, las películas, los actores, los libros. Tony Kushner y todo ese tipo de nombres son orientadas hacia los Estados Unidos en la comunidad de mujeres y de los gays. Y también es la cultura digital, Facebook, YouTube, Facebook, y ustedes lo conocen mejor que yo. Si quieren criticar el modelo de Estados Unidos, frecuentemente utilizan Noam Chomsky, el director Michael Moore, o artículos como Monde Diplomatique, que es de La Nación. Esto es el imperialismo real, no la cultura masiva, pero la contracultura, la cultura alta y la cultura local o comunitaria. Y cuando criticas el modelo, los utilizas también. Entonces, mi idea es que es más complicado luchar contra un modelo que funciona a muchas escalas que la cultura masiva. Entonces, esta es la primera razón que existen por la existencia de las diferentes escalas. En los Estados Unidos hay una industria fuerte y es una industria que no conocemos siempre a profundidad. Antes pensábamos que la industria de los estudios, por ejemplo, o la industria de la música, como una cultura masiva, con grandes fábricas que básicamente ayudan a los artistas a ser creativos con su contenido, su producto. Y antes era así. Al principio, Hollywood, en el tiempo de la era de oro de Hollywood, tenías grandes estudios que podían crear el producto. Todo el mundo era el empleado del estudio. Todo el mundo trabajaba para la misma empresa, trabajando, haciendo el mismo tipo de películas musicales, con el mismo tipo de contrato. Y era la era de oro de Hollywood. Hoy no funciona así. Hoy el estudio no existe como un producto de la cultura. Básicamente son bancos, y los bancos están trabajando con estudios independientes. Algunos que arrancan y muchos de ellos trabajan en conjunción para crear. La persona que trabaja, la persona que está trabajando, que no es empleado tiempo completo todo el año, trabaja más bien en proyectos, contratos basados en muy específicos. WFH es el nombre del tipo de contrato. Y esto básicamente haces un solo proyecto a la vez y luego vas para otra compañía de música, otro grupo, otro estudio. Entonces, el producto y fábricas, y ahora estamos corporaciones independientes que trabajan para los estudios y crean paso a paso, no solamente como el contenido como producto, pero básicamente como un flujo, un formato y un servicio.
Y el punto clave aquí es cómo desde la película, la música, el libro y los videojuegos tienes esta interacción entre el estudio grande y el pequeño y el independiente. Cómo el independiente es parte del sistema, cómo tienes que ser ambos, parte de ambos para ser creativos, para crear un contenido cultural. Es muy importante decir esto porque no entiendes la creatividad, no entiendes la innovación, la investigación y desarrollo si no ven esta articulación entre los estudios y la universidad o la organización independiente y los que arrancan, los startups. Les daré un ejemplo. Hace pocos años un periódico francés escribió una historia de Jim Jarmusch, la película creo Broken Flower en ese momento, y era cinco periódicos. Ustedes son los independientes, son los buenos, trabajan contra el sistema, en contra de los estudios, y gracias a ustedes pueden producir una película independiente y una cultura independiente en los Estados Unidos. Y era un tipo muy agradable, estaba hablando del tipo de película que estaba haciendo, etcétera. Después del artículo de 5 había un solo renglón. Ellos van a abrir en el cine aquí hace 5, 6, 7 años y la película va a ser a color, X tanto número de minutos. Y era enfocado, es 100% de la industria de los estudios, parte de Universal. Entonces, este tipo de película independiente, y Jim Jarmusch me gusta mucho cómo trabaja, tiene un sabor independiente. Y fue producido por un estudio 100% de Hollywood. Entonces, es una forma mucho más complicada de pensar en la industria. Ahora bien, actualmente voy a salirme de Estados Unidos para regresar a la situación global y básicamente hablar concretamente de México. Como ustedes saben, y no soy el primero que hablo de esto, en los países emergentes, miles de artículos de libros de los países emergentes, pero creo que olvidamos un punto de países emergentes. No nada más son países que emergen de los demográficos o la economía, o no nada más la industria nueva o países nuevos industriales que tienen capacidad de ser fuertes en la economía global. También se trata de producir una cultura que produzcan digitalización y medios y valores. Entonces, cuando ven el mapa de los países emergentes, ven que paso a paso existen más y más con su cultura, con su digitalización y también con sus valores. Y para mí, los países emergentes, y no digo eso porque estoy enfrente de ustedes, no nada más son los ladrillos. Estos son importantes, pero también, como saben, son muy diferentes entre la India y la China y Rusia. No es lo mismo, no es la misma historia. Pero para mí hay países como culturas de Indonesia, México, Colombia, Chile, Turquía, probablemente Vietnam y quizá Nigeria, Egipto, dependiendo de la situación particular, y también Irán, donde tienen la demográfica y tienen la economía muy fuerte, aun cuando no tienen la cultura. Entonces, cuando vemos esto, vemos los países emergentes, vemos que existen paso a paso, más con su cultura y también con sus portales de internet y el internet, etc. Al Jazeera. En el mundo árabe
tienes en Rotana NBC, un grupo LBC es de mucha influencia y muchos otros que juegan un rol importante, Al Arabiya o NBC One, que están más y más teniendo más y más influencia en el mundo árabe. Y si ven la televisión, por ejemplo, hay una evolución muy especial recientemente ligada a la revolución árabe, que es más localizada localmente de estos grupos grandes. Hasta hace 2 o 3 años teníamos una forma clave para comunicarte con el mundo árabe, pero gracias al marketing y la publicidad era muy regionalista y tenías que trabajar con todos los países. Si Al Jazeera, por ejemplo, NBC, era importante que estuvieras presente y activo en todos los países árabes. Recientemente hemos visto que ellos crean canales locales, por ejemplo, Al Jazeera, estaciones nuevas de Al Jazeera que están hablando diferentes dialectos árabes o francés y quieren ir a Irán, quieren hablar farsi o otras áreas, o un grupo como NBC que está creando un nuevo NBC en Egipto. Entonces, antes de hablar un mercado en el mundo árabe, ahora tienes básicamente 5: Marruecos, Tunisia, Algeria como elemento clave, Egipto en sí, que también es un mercado principal con anuncios y mucho dinero que se puede lograr ahí, y luego tienes la región del Golfo, que es un mercado diferente, y luego Líbano, Siria, y ahora no funciona tan bien, y el mercado libanés. Entonces, en tener un mundo grande para el mundo árabe, ahora existen 5, y podemos pensar que en algunos años, a lo mejor 10, que es mucho más y más local. Y todos estos países son grupos grandes que son tan importantes para el mundo árabe que los grupos anteriores, que eran globales. Si toman un show de CBC, que es un canal típico en Egipto, que se transmite todos los viernes, hay 20 millones de personas viéndolo. En YouTube es alrededor 1 millón viendo el video una vez a la semana, pero nada más es Egipto. Pero se convierte en un mercado muy importante y es una nueva forma de pensar y la forma de pensar de países emergentes en los medios, con la calidad de su contenido y la forma en que pueden llegar a ser más fuertes. Pueden tomar muchos más ejemplos. Reliance, que juega un papel clave en la India, para películas de Bollywood, y Reliance recientemente compró una parte de DreamWorks, que es un estudio de SKG, de Spielberg, Katzenberg y Geffen, y también compraron 10 estudios independientes. Y otro grupo indio, Sahara, llegó casi a comprar el MGM y United Artists, y a la hora no lo compraron, pero casi lo compran. Entonces pueden imaginar cómo es posible que MGM casi que lo compre un estudio en la India, el león famoso de MGM, en la apertura de cualquier película de Metro-Goldwyn-Mayer. Y pudo haber sido un estudio y un icono de la India. Y ahora podemos agregar muchos aspectos: televisión global, Televisa, Univision, Telemundo en Estados Unidos, desde luego Telecoms, Luis Carlos Slim, con Carlos Slim, CTV en China, como dije antes, el productor SMG en K-pop, etcétera, etcétera. Entonces sí creo, puedo equivocarme, pero creo, o a lo mejor
puedo estar viendo, enfocándome demasiado en países emergentes, pero creo que paso a paso, en cuanto a la cultura y la digitalización y la cultura de países emergentes van a jugar un papel importante. Y es tu trabajo y tu futuro, porque estamos en un país en donde toda la expectativa son posibles, porque toda la emergencia de los países, por la demográfica, por la economía, es muy importante creer en este futuro. Y voy a terminar, dejar la sesión de preguntas en cuanto al Internet. Y sí creo que voy a ser más optimista del lado del Internet. Creemos que la Internet, y antes pensábamos como US, como Estados Unidos. Para mucha gente es Facebook, Google y Twitter, y Yahoo, y etcétera, etcétera. Wikipedia, Amazon. Y es cierto que juegan un papel clave. Si ven, por ejemplo, Google Maps, nadie tiene la capacidad para tener tanta fuerza como Google Maps, gracias al trabajo que han hecho durante años construyendo una mapa de alta calidad. Y saben lo que sucedió con el iPhone 5 cuando quisieran hacer otro tipo de mapa que no funcionó y tuvieron que regresar a Google Maps. Entonces, juegan un rol clave. Y no estoy de acuerdo con los académicos en Francia que siempre están hablando del fin de Estados Unidos, del decremento de Estados Unidos, el fin de Estados Unidos, el fin del modelo americano. Yo no creo en esto. Creo que en la cultura y el Internet, y siempre jugarán un papel clave durante muchos años, pero no van a estar solos. Tendrán muchos otros jugadores. Y el Internet no nada más es francés, mexicano, americano, pero tiene un contenido mucho más alto, con muchos actores. Y recientemente estuvo con la gente de Baidu, que es casi Google en China, y lo clonaron, como lo han hecho para Twitter y Facebook, y lo clonan de Estados Unidos y crean el propio sin pagar el copyright. Pero los mexicanos lo conocen porque en México también sucede, y en muchos países aquí, en China, recrean este tipo de clon, y básicamente construyeron un Internet muy fuerte, que es como un Internet local con sus propias fronteras, y tratan de evitar una penetración. Esto es bueno y más o menos no tan bueno, dependiendo del punto de vista. Y podemos discutir esto, pero el punto clave que estaba con Baidu, y les pregunté, ¿quieren permanecer en China o quieren ir al extranjero? Inmediatamente, no, vamos a estar en el extranjero porque nosotros tenemos tanto éxito en China que sabemos cómo hacerlo. Y es cierto, y tienen cientos de millones de personas utilizando básicamente Baidu todas las semamas. Entonces yo le dije, bueno, sí, ya sé, vas a ir a Venezuela, Irán, Siria y a lo mejor a Cuba. No. Vamos a Indonesia, Brasil, México, a la India y básicamente a los ladrillos y a los países emergentes. Entonces, con Baidu, que es un portal muy censurado, a lo mejor no van a utilizar la censura de la misma forma, porque en México, en Brasil no funciona la censura, pero a ellos no les importa la censura. Lo que sí les interesa es básicamente crear una alternativa a Google y hacer dinero. Y esto es lo que están tratando de planear. No estoy seguro si lo van a lograr, pero si no ganan ellos, alguien más lo va a hacer, porque sí creo que el Internet va a ser
más y más ligado a otros países y que no nada más va a estar en Estados Unidos. Y la conversación que tenemos en el Internet no es una conversación de Estados Unidos, como lo dije anteriormente, para la otra parte de la cultura que les trato de dar. Para finalizar rápidamente, voy a decir que estamos entrando en un mundo que es, de hecho, es banal decirlo, muy impredecible, y no sabemos exactamente porque estamos en medio de una revolución sin saber qué va a acontecer o qué estará disponible de lo que teníamos antes en el pasado. Y en todas partes, en Europa, aquí, aún en los Estados Unidos, en la India, China y en otros muchos países, hay mucha gente que tienen miedo de la globalización y tienen miedo de la digitalización y sí creen que van a perder su cultura y piensan que gracias al Internet van a perder su idioma, van a perder y tendrán que hablar el inglés y verán el contenido de Estados Unidos. Tienen miedo y, como decimos en francés, que es más pequeño. Quieren estar juntos, quieren ser más nacionales, no quieren ser globalizados, no quieren estar afuera de sus fronteras. Y así sucesivamente. Yo creo que va a suceder lo contrario. Creo que la globalización, y trato de darles un sentido de lo que digo, creo que la globalización no es un proceso de uniformidad debido a la cultura y los medios y el Internet. Creo que el contenido de la cultura y actual es muy nacional y regional y local. Creo que en esta lucha, ustedes como mexicanos, nosotros como franceses, podemos ser parte de esta historia y la globalización es algo que nos va a ayudar a ser más fuertes. Entonces entiendo la gente que tiene miedo. Entiendo que puedas pensar en un momento dado que estás perdiendo algo de identidad, pero sí creo que no es algo que está sucediendo. Y más que eso, creo que depende de nosotros, de ustedes. Y ustedes tienen la oportunidad de estar del lado bueno de la historia. Como francés, como europeos, estamos pensando frecuentemente como la declinación de las democracias y la cultura que va en declive, como dije anteriormente. Durante mucho tiempo los franceses pensábamos que era la cultura para el mundo y estábamos en todas partes en el mundo. Y se me hace que esto ya no es cierto actualmente. Pero ustedes están del lado correcto de la historia, porque si tienen de los demográficos que hay en México y cuando tienen esta economía y estas posibilidades para ser parte de la historia del mundo, saben, y probablemente mejor que nosotros, que pueden ser optimistas. Cuando hablan con cualquier CEO o presidente de una corporación en Europa de la digitalización, la persona se te queda viendo y generalmente tienen 65 años, está muy pesimista y está muy cansado y te ve con cara de miedo y te dice: tenemos que proteger la cultura del pasado. Cuando ustedes están aquí y hablando con un CEO de una corporación, lo he hecho en muchos países, en muchas ciudades aquí, en más de 5 o 6 viajes, tienes una persona que frecuentemente es más 30, 40 que 50 que 65. Tiene los ojos bien abiertos y te dice bienvenido, es un optimista y piensa y está muy entusiasta que va a poder construir la cultura del futuro. Entonces, desde Mumbai a México, Dubái, a Shanghai, he visto cómo uno puede jugar un rol en esta batalla y me da gusto estar aquí para poder
ver lo que está sucediendo en este país en cuanto a la cultura, el Internet y los valores, porque pienso que es parte de la respuesta y parte del futuro. Muchas gracias. Hay tiempo para algunas preguntas, creo. More kind of question is a comment. Más de una pregunta, un comentario. Dices que la música, la industria de la música es más local que una cultura masiva. Pero, por ejemplo, leí hace algunas semanas una investigación en la Universidad de Richmond que decía que, por ejemplo, que los etiquetas de disqueras que graban hip hop, el 90% los dueños eran americanos blancos, y entre el 75 y 80% de los oyentes eran blancos. Aun cuando la música es local, no refleja la cultura americana o la apropiación de la cultura de los blancos o los grupos dominantes. Que eso era mi comentario. Quiero saber si no es el grupo dominante o mainstream que refleja esta cultura. Sí, básicamente, quiero decir, traté de mostrar en mi presentación que las cosas están complicadas y no hay una sola respuesta a situaciones complejas. Estoy de acuerdo contigo en un sentido, y por qué enfoqué tanto en el poder de la industria. Sí creo que por muchas razones, el dinero, tiempo, experiencia, calidad profesional, los Estados Unidos tiene mucho poder, especialmente en un país tales como México, por la cercanía, para poder imponer esta cultura. Y es por esto que aun cuando no soy anti Estados Unidos, sí creo que tenemos que organizar y proteger la cultura. Y es por eso que te doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros en Francia peleamos mucho con los mexicanos, los canadienses y los indios en favor de la diversidad cultural en la UNESCO, en WTO, de la importancia de proteger la diversidad de cultura. Estando en Corea del Sur, el Estados Unidos destruye cuando puede cualquier cosa para proteger películas locales. En Estados Unidos, Corea, por eso empecé con el MPAA, cómo Estados Unidos ha organizado una red muy fuerte con el Congreso, con el MPAA y las embajadas y otras herramientas para evitar cualquier protección local de la cultura local. Entonces, básicamente, ellos quieren destruir la diversidad de la cultura en todo el mundo para proteger su propia industria. Pero si vemos cómo tratan la diversidad de la cultura, y como mexicanos conocen esto mejor que yo, de una forma diferente, aceptan la diversidad. Entonces hay una paradoja, básicamente, que nosotros, quiero decir, los de la India, Canadá, Francia, protegemos la diversidad cultural fuera de nuestros países, pero no necesariamente la protegemos aquí en nuestras casas. En Francia no nos importa la cultura árabe. Realmente, pero es muy, porque el 40% de la población es árabe de origen y no confiamos en ellos, no les ayudamos. Los aborígenes también en Canadá tratan de proteger la diversidad cultural
pero no les interesa la propia. Y no me voy a meter en la China y quieren proteger la diversidad. ¿Y qué me dicen de las minorías en las diferentes regiones? Y se meten en problemas. Entonces hay esta contradicción en cuanto a la protección de diversidad de culturas. Fuera de nuestros países, ellos están en contra de la diversidad fuera de su casa, pero sí están a favor en su casa. Y también esto es parte de su éxito. Aun cuando el dueño de la etiqueta de hip hop sea blanco, también puede ser negro. Madame? Hello. Hello. Mi pregunta no es realmente de la conferencia, más bien es del libro. ¿Cómo es que llegas a conocer tanta gente? Jack Valenti, el tipo de Hollywood. ¿Cómo es que puedes llegar a conocer a estas personas? Soy un periodista, es mi trabajo. Entonces, básicamente, le llamo por teléfono. No quiero. Es una buena pregunta en el sentido. Dos cosas. Hay países donde es muy fácil. Aquí en México, cuando quieres hablar o conocer a alguien, tienes que mandar un correo de lo que estás haciendo, quién eres, pero la gente te ven rápidamente. El lunes o martes pedí hablar con el consejero para programación de digitalización y hoy en la mañana solicité hablar con ella, me contestó y aquí es muy fácil, en la India es muy fácil y cuando llegué ahí para mi libro a lo mejor tenía una reunión y 2 números de teléfonos porque nadie me contestó mi correo, nadie podía decir quién era y no había quien, entonces tenía mucho miedo porque no tenía contactos. Entonces, muchas veces no tienes una entrevista establecida y la mujer no estaba ahí, llegó 2 horas después y dijo, ok, claro, quiero verte. Entonces nos sentamos, entonces me dio otros números y dijeron, sí, vente. Entonces es un país donde no haces citas anteriores, pero te dicen, ¿sabes qué? Vente a la fiesta, nos vemos en el Marriott a la 1 y al fin de la semana ves a 60 personas. Entonces Estados Unidos, China y Japón, si en Japón no lo haces 3 semanas antes no consigues nada. En los Estados Unidos tienes Public Relations, la gente de Public Relations, hacen todo menos relaciones públicas. Cuando les pides una entrevista, su chamba es no darte una entrevista. Entonces tienes que trabajar en una forma casi furtiva. Entonces yo vivía en Estados Unidos, entonces es fácil. Llegas a LA y la gente no te quiere ver, entonces vas y vienes y después de 5 veces dices, ¿sabes qué? Voy a ver a este tipo y me está poniendo mucho gorro y voy a aceptar. Y en China, por ejemplo, tienes que ir a través de la embajada, porque si no es a través de la embajada, sí, no confían en ti y si dices que eres periodista, no te contestan. Pero al final del día sí funciona. En Estados Unidos tienes que ser persistente y en China tienes que ser paciente. ¿Qué piensas de la responsabilidad moral de los estudios? Si tú crees que si se preguntan, estamos mostrando o corrompiendo con nuestras telenovelas, etcétera. ¿Sabes? Entiendo tu pregunta, pero estaba segura que Televisa, que Carlos Slim y Televisa en algún momento
sería parte de la ecuación aquí. Primeramente no quiero juzgar, porque no conozco los específicos, no los conozco tan bien, pero sí creo que tienes razón. Tienes razón en un sentido diferente. Primeramente, hay una responsabilidad de los estudios, de la televisión, para la empresa de las empresas de video y videojuegos y música, para que sea más igualdad, justicia, más diversidad. Pero al mismo tiempo pueden estar en contra de Televisa diciendo tienen mucho poder, no nos dan lo que queremos. Tenemos el mismo problema en Francia con la televisión, pero tienes el gobierno. El rol del gobierno es crear competencia. No tienes que atacar a Carlos Slim. Eres rico y la gente no hay internet. Pero es el rol del gobierno y de decir, nosotros vamos a crear la competencia. El pluralismo es clave. No puedes estar en un país como este que toma todo lo malo de Estados Unidos, todos los McDonald's, y no toman la regla básica de la competencia, que también es muy clara en el sistema americano. Entonces, necesitas tener ambos. Entonces, la responsabilidad no es Televisa o TV Azteca o lo que sea, o TV Globo. Es responsabilidad del gobierno de crear un buen número de actores y promover la competencia y la regulación, la reglamentación, como por ejemplo el impuesto en las películas, y puedes cambiar el país. Entonces creo que también es cuestión de ¿por qué el internet es tan caro en México? ¿Y por qué es tan malo? Y aun cuando le compré una tarjeta para mi teléfono para tener un número mexicano, se me hace que es más caro que cualquier otro país donde he estado en el mundo. Donde sea, utilizas la misma tarjeta y te digo una tarjeta que es bien barato. Y aquí es es negocio, es problema del gobierno que no creó la oportunidad para que se abriera la competencia. Entonces creo que están trabajando en eso, están en el proceso de cambiar un poquito. En la ley de comunicación creo que se va a tomar algo de tiempo. Tú eres joven, tienes el futuro delante de ti, entonces trabaja y los demás estudiantes pueden cambiar el sistema. No nada más decir que es malo, hagan algo al respecto. Merci a todos. Thank you. Gracias a todos, muchas gracias.